yo voy a empezar por recoger algunas de las frases que alcancé a leer y que me parece que son las que definen la fraternidad en el sentido que yo quisiera encararlo, ¿no? Una dice, ahora somos un gran grupo, decía. Pero creo que ese es el sentimiento, la emoción, ahora somos. Me encanta compartir lo que sabemos, dijo creo que Julia, ¿no? Es ese plural al hablar, yo creo que está diciendo una subjetividad relacional, ¿no? Un estar siendo con otros. Y en el grupo de la pintura, si no leí mal, decía en un momento, nos tratamos como hermanos, porque todos nos ayudamos. Y eso era como una fuente de felicidad para ese grupo. Bueno, yo justamente acá en esta cátedra o en este grupo se ha enfocado la fraternidad de muchas maneras. Me gustaría enfocarla desde este lugar, no como un ideal inalcanzable, porque acabamos de ver que esas personas en algún momento sintieron la fraternidad, se sintieron hermanos, ¿no? Tampoco como algo fatal, o sea, inevitable, sino como una construcción. Soy de la idea que si no hay un padre, seríamos huérfanos, no necesariamente hermanos. O sea, esa emoción, digamos, de la parte luminosa de la fraternidad, ¿no? Que Enrique muy bien distingue a los hermanos como se pelean, pero también a veces se quieren, se necesitan, ¿no? Yo tengo unos sobrinos que se la pasan todo el día peleándose, son hermanos, ¿no? Pero un día uno de los hermanos se fue con unos compañeros de vacaciones, se quedó el otro y estaba súper aburrido y la madre le decía, pero ahora que tenés la bicicleta para vos, el cuarto para vos, ¿por qué no estás divertido? No, es que sin él no es lo mismo. O sea que eso de que siempre se pelean también esconde también el otro costado. Bueno, entonces si no es algo necesario, o sea, inevitable, y tampoco es algo inalcanzable, ¿qué es? Voy a aprovechar de morir. Esta expresión que tiene de una metamorfosis, ¿no? La idea de, digamos, es algo que uno puede llegar a ser, o sea, uno con otros, ¿no? Es algo que con otros podemos llegar a vivir. La metamorfosis me gusta mucho porque es como convertirse en algo totalmente diferente, pero sin dejar de ser lo que uno está haciendo, ¿no? En todo caso es convertirse en una plenitud, ¿no? Como la mariposa con relación al gusano o un águila en vuelo con relación a un huevo. Creo que todos conocemos la fábula del patito feo. No sé si los más jóvenes me alcanzaron. En mi época era inevitable, ¿no? Bueno, yo creo que hace poco redescubrí esa fábula como la condición humana, ¿no? Estamos muy compelidos por la publicidad, por todo, a hacer patitos lindos, y es un objetivo imposible, no se puede cumplir, no podemos ser patitos lindos como nos pide la sociedad. Pero la buena noticia es que podemos ser cisnes, ¿no? Que es mucho mejor, es un vuelo mejor. O sea, no se trataría de ser algo que no somos, se trata de ser esa plenitud que potencialmente ya estamos siendo, ¿no? Como dicen los wichí, ¿no? Wichí quiere decir hombre pleno o plenitud humana. Los españoles, para dominarlos, le pusieron matacos, que quiere decir animal de poca monta. pero ellos son wichí, son plenitud humana. Yo creo que la fraternidad tiene que ver con eso, con una integridad. Es la integración que lleva a ser íntegramente humanos, plenamente humanos. Bueno, ¿cómo hacer para volvernos fraternos? ¿Cómo hacer para vivir fraternalmente? Esta es una pregunta que yo los invito a que la compartamos, digo como sociedad, ¿no? Es importante compartirla porque nadie puede hacerlo sin los otros. Es en todo caso una subjetividad que surge como de la interrelación, ¿no? Del entre
en una reciprocidad positiva, y es como un plus sinérgico relacional, es como un alumbramiento del entre, cuando se da ese vínculo, ese nosotros positivo. En general nos volvemos hermanos cuando compartimos un proyecto de liberación. Yo creo que estas personas viven mucho todavía el aspecto de ser ayudados, ¿no? Que también es, o sea, alguien que me salva, me rescata, pero el proceso de liberación es cuando empiezan a autoorganizarse y empiezan a darse cuenta que juntos pueden lograr muchas cosas y digamos, con un desafío en común, o sea, compartiendo un desafío o un propósito, es ahí como uno se vuelve, se da cuenta y se convierte en un nosotros, ¿no? Bien, desde esta perspectiva entonces, compartiendo un proyecto de liberación, digamos, ¿no? Desde esta perspectiva a mí me gustaría resaltar tres aspectos que suelen confundirse, pero porque de hecho van interrelacionados, pero que conviene distinguirlos. Un aspecto es la palabra, digamos, las narrativas, los discursos que tienen que darse. Tenemos que generar un discurso que dé lugar a la fraternidad. Sin un discurso fraterno, el discurso no es solamente un conjunto de palabras, etcétera, no son palabras, son actitudes, son acciones, son circunstancias, ¿no? Distingo esto porque a veces se copian los discursos, pero se copian las palabras, no el discurso, ¿no? Hace un tiempo los estudiantes de Chile digamos, hicieron todo un movimiento muy revolucionario, digamos, pidiendo educación libre y gratuita y de calidad para todos. En ese contexto, ese discurso, con esas manifestaciones, con esas antorchas, con esas luchas, era un discurso revolucionario. Hace poco, un intendente muy conocido por nosotros, que sabemos que su política es más bien de beneficiar a la educación privada y perjudicar bastante a la educación pública, al punto de no tener aulas, no tener previsto, ¿no? Incluyó en su discurso: el Estado debe garantizar una educación libre, gratuita y de calidad para todos. O sea, le robó las palabras, pero el discurso sabemos que es otro, ¿no? Entonces, no es un eslogan esto de la fraternidad, un discurso es toda una actitud, una acción coherente con esas palabras, de modo que las palabras permitan evocar una experiencia, ¿no? Algo que está ocurriendo. Bien, entonces, otro aspecto de cómo lograr la fraternidad, otro aspecto es la educación, no la escolaridad, como a veces se lo confunde, ¿no? La educación como una sociedad que decide ser fraterna y empieza a pergeñar estrategias, empieza a tomar decisiones y a decir, bueno, ¿qué voy a valorar? ¿Qué voy a castigar? ¿Qué voy a, digamos, qué me voy a recordar de mi historia? ¿Qué voy a conmemorar de mis héroes? ¿Cuáles van a ser mis héroes? Etcétera. Empieza como sociedad a decidirse a ser fraterna. Entonces también ahí hay todo un trabajo a realizar que también incluirá educar a las generaciones jóvenes, ¿no? Pero quiero decir, no es que un niño tiene que aprender a ser fraterno en la escuela para poder insertarse en una sociedad, que no lo es, por otro lado. Es al revés. Un niño va a ser fraterno en la medida en que vive en una sociedad, ya sea en su casa, en el club, en la escuela, en todos los ámbitos de pertenencia, donde se vive la fraternidad. Por eso los africanos dicen, para educar a un niño se necesita una aldea, ¿no? Se necesita una tribu. Como decía el que habló antes, ¿no?
O sea, es un proyecto social la educación. Bueno, y finalmente también, por supuesto, los organismos, las instituciones educativas tendrán que inventar didácticas, porque la fraternidad también se aprende, ¿no? Y digamos que allí sí hay una responsabilidad en las escuelas de que ese currículum implícito sea la fraternidad, ¿no? Currículum implícito, no sé si todos son del palo de la educación, pero es lo que no está en los programas, pero es lo que finalmente educa, ¿no? Por ejemplo, se dice, bueno, acá se fomenta la fraternidad, así 5 minutos en una salita así, se hace una reunión y se ponen 2 frases en la... No, ¿cuánto tiempo, cuánto espacio le dedico a eso? Ese es el currículum oculto, ¿no? ¿Qué premio, qué castigo, ¿no? ¿Quién es el abanderado? ¿El que saca 10 en matemática o el que es más fraterno? O sea, todas esas creencias que subyacen, eso es el currículum oculto. Bien, entonces, por un lado, un discurso que dé lugar, que se conciba la fraternidad. Si queremos crearnos fraternos, tenemos que creernos fraternos, ¿no? Y esa creencia se forja desde el discurso. Luego, una decisión política y finalmente un sistema educativo. Dentro de lo que es el sistema educativo yo me voy a referir a una experiencia, una corriente que se llama pedagogía de la reciprocidad, que entiendo que es quizá lo que más encajaría, digamos, como estrategia didáctica, me parece, en este caso. Quisiera antes dar algunos ejemplos de relatos de discursos. Uno que se me ocurre es el de los Kun de Panamá, son las tribus que dieron el nombre original a lo que hoy llamamos Latinoamérica, ¿no? Y cuando le preguntan cómo es que los supremos hacedores crearon todo, o sea, cómo fue la creación, ¿no? Miren cómo es el relato de la creación. Dicen, Nana y Baba, literalmente padre y madre, luego de un diálogo entre ellos, decidieron crear a todos los seres de modo que se necesitaran unos de otros. Dice, nadie puede comer solo, nadie puede vivir solo, nadie puede pensar para sí solo. Todos nos tenemos que dar la mano, todos somos hijos y nietos de la madre tierra, cantaron los animales de la selva en la fiesta de los árboles. Este es un relato de la creación que da lugar a la fraternidad. De hecho, en los Ayllu, en las comunidades, se vive esto de muchas maneras. Por ejemplo, los Minca, o colaboración mutua, ¿no? Préstame esto, yo después te hago aquello, ¿no? Deje quedar unos. El Añí, o reciprocidad andina, el Rucanacu, o trueque, y el Tolcanacu, o solidaridad en los casamientos, ¿no? Cada vez que uno se casa, entre todos le hacen la casa, etc. O sea, esa no es un eslogan, todos lo necesitamos, es un discurso, porque expresa cómo viven, ¿no? Viven así, reciprocando unos con otros. Bueno, hay muchos relatos, porque me viene también a la mente el éxodo de la Biblia judeo-cristiana, ¿no? El relato del éxodo, que siempre me conmueve porque hay cómo va mutando el discurso, ¿no? Imagínense un esclavo, el esclavo pertenece a un dueño, de hecho familia quiere decir conjunto de esclavos, ¿no? Porque eran el esclavo del padre, la madre, los hijos, todo. Entonces, este tipo, yo soy un esclavo, yo soy propiedad de este tipo. Pasa a decir, somos un pueblo que estamos siendo oprimidos por este imperio. Es un cambio de discurso total, ¿no? Soy un esclavo, somos, como decían estas mujeres, no somos un grupo, somos un pueblo oprimido
después pasa a decir, somos un pueblo elegidos, somos el pueblo que Dios eligió. O sea, toda la dignidad, el orgullo, ¿no? Y somos el pueblo de Dios en marcha, y cruzamos un desierto, o sea, es un ejemplo de relato. Bueno, se podrían poner como ejemplo todos los éxodos, ¿no? El éxodo jujeño, el éxodo de Artigas en Uruguay, ¿no? Que cómo se reconocieron como pueblo en el momento en que están huyendo o en el que están enfrentando, ¿no? Yo tengo una modestísima experiencia, pero para mí muy significativa también, cuando ocurrió acá el famoso 19 y 20 de diciembre de 2001. A mí me agarró, me atravesó totalmente esa crisis. Estaba sin trabajo, estaba de última, y me sentí convocado por esos ruidos de esas cacerolas y de esos fuegos, y fui a luchar, qué sé yo. Sin mucha experiencia, me encontré de pronto con un grupo, nos cruzaban ciertas balas, varios, murieron como 8 ese día, y nosotros nos enfrentábamos a unos que venían a caballo, ¿no? No me acuerdo ahora cómo se llama, bueno, que venían a reprimirnos, y nosotros avanzábamos y después venían ellos, etc., y empezaron a tirarnos gases. Rápidamente nos instruyeron que había que morder un limón y ponerse un paño, todas las técnicas, y yo me fui con mi limoncito y qué sé yo al frente así, y resulta que venían gases de una nueva generación de gases. Yo no sabía nada. Los más expertos se dieron cuenta que ya el limón y todo eso no funcionaba para nada, y te dejaban sin aire, sin respiración. Yo me acuerdo que se me vino la vereda. No pensé que me estaba cayendo, sino que la vereda se me venía. Vi la vereda así, y no llegué a golpearme porque me agarraron de los dos brazos. Fíjense, en medio de toda esa dinámica de correr acá allá, sin embargo estábamos unos atentos de otros, o dos por lo menos estaban muy atentos de mí, y me salvaron, me rescataron. Y después me acuerdo, cuando empecé a recuperar así un poco la respiración y qué sé yo, que abrí los ojos, me acuerdo de la alegría de los que me habían rescatado y que me querían, me llamaban compañero, muy bien, que aplaudían y qué sé yo. Y la verdad que yo no sabía quiénes eran, pero no tenía la menor duda de que eran mis hermanos. Éramos hermanos. Siempre me acuerdo de eso. Y creo que, bueno, a eso me refiero, a esa emoción de sentirnos hermanos, ¿no? Bueno, estas narraciones, estos discursos, cuando no son consignas, sino que son narraciones de algo que nos está ocurriendo, producen coincidencias y mutuas representaciones internas, que podríamos llamar fraternidad. Yo creo que todos tenemos experiencias así, o en nuestro pasado. Decían por ahí una frase: si la historia la escriben los que mandan, quiere decir que hay otra historia. No es verdad eso, no hay otra historia, hay que escribirla. La historia es una reconstrucción semántica del pasado. Entonces hay que escribirla, la historia, y para que exista otra historia hay que escribirla. Y entonces, ¿cómo hacer? Bueno, administrando los recuerdos y los olvidos, tenemos que decir, bueno, ¿qué quiero conmemorar? ¿Por qué este es el héroe? ¿Porque mató mucha gente o porque fue más fraterno, ¿no? ¿A qué le voy a hacer un monumento? ¿Qué nombre le voy a poner en las calles? Todo eso, ese rescate de nuestra historia de fraternidad, tenemos que convertirla en nuestra historia. Y por supuesto, a futuro, ¿no? ¿Qué voy a privilegiar? ¿Qué voy a premiar? ¿No? ¿A quién le voy a dar el Oscar? Bueno, la educación, entonces, el otro punto, como decía, se trata de esta decisión política. Y finalmente el sistema educativo, esas estrategias didácticas para el aprendizaje de la fraternidad. Yo
quisiera contar alguna experiencia pedagógica en esta línea de la pedagogía de la reciprocidad, que en síntesis es una corriente pedagógica que parte del supuesto teórico de que el descubrimiento, el hallazgo de soluciones, de ideas mejores, de respuestas a distintas problemáticas, no es el trasvasamiento de un saber que uno tiene hacia otro que no lo tiene, sino que es un alumbramiento que ocurre cuando dos o más personas se abocan a investigar realmente un problema, a enfrentarlo, y primero ponen cada uno lo suyo, o sea, ponen cada uno sus ideas. Eso ya es un enriquecimiento enorme. ¿Por qué? Porque hay, al menos se han investigado hasta ahora, unas 8 inteligencias. No solo la lógico-matemática, no la lingüística, hay otras inteligencias, ¿no? Como la corporal, la sinestésica, la inteligencia emocional, las inteligencias emocionales, ¿no? El conocimiento de sí, la capacidad de vinculación con los otros, hay muchas inteligencias. Es muy difícil que una persona desarrolle todas esas, y nadie las desarrolla todas en su máximo, sino que en cada uno prepondera una más que otras. Solo en un grupo podemos tener la mayor probabilidad de que existan al máximo todas esas inteligencias, porque uno aporta desde la imaginación, otro desde el juego, otro desde, ¿no? De la lógica, otro del cálculo matemático, y entonces la conducta inteligente en realidad es grupal. Es como si el cerebro estuviera repartido, digamos, y fuera el grupo, no el genio individual. Pero además de eso, cuando se cruzan todos estos saberes, todas estas inteligencias, también cada uno aporta desde su historia, desde su ideología, desde muchos, digamos, y desde sus especialidades, de sus gustos, ¿no? Dice Foucault que compara, me gusta mucho esa comparación de los mineros. ¿Vieron los mineros que entran a la mina con un foco, iluminan, pero dice que iluminan muy bien donde enfocan, pero es mucho más lo que dejan de ver que lo que ven, ¿no? El especialista es eso, por ahí te mira muy bien ese punto, pero deja de lado un montón. Entonces, cuando varios focalizan un mismo objeto de estudio, cada uno desde su saber, desde su luz, dice Foucault que es como que todos esos rayos, además de iluminar todos los aspectos del objeto, producen un resplandor. El intercruzamiento de los rayos, eso produce un resplandor, un plus. Y es verdad eso. Y uno dice, ¿cómo no me di cuenta antes, ¿no? Esa pauta que conecta, ese hallazgo feliz que finalmente nos hace ver desde el conjunto, lo particular desde el conjunto, bueno, ese sería el alumbramiento del entre, ¿no? Según esta pedagogía de la reciprocidad. No habría tanto el trasvasamiento de uno que lo sabía a otro que no lo sabía, sino una coproducción, digamos, un alumbramiento del entre. Ojo, a veces esto ocurre sin que uno se lo proponga, casi siempre ocurre esto, pero muchas veces el adulto que se siente en el deber de explicar, de enseñar, cuando ocurre una idea genial que sale del ente, que sale del grupo, dice, ¿se dan cuenta ahora lo que quise explicar? ¿Ahora lo entienden? ¿No? Como que se atribuye ese invento, ¿no? Es un poco lo que decía este hombre, de que nos cuesta a los docentes corrernos a ese lugar. Pero el lugar del docente tendría que ser el del armador del grupo, el del armador del recíproco reconocer las diferencias como aportes para integrar, ¿no? Decir, así se dice así, y vos cómo lo ves así, y vos cómo se ve desde el arte, y cómo se ve desde el juego, cómo se ve desde la lógica, cómo se ve... Y aprender o sea, enseñar que los distintos puntos de vista son necesariamente diferentes y complementarios, y no buenos y malos, o acertados y equivocados, sino diferentes e internecesarios, ¿no? Ese sería más bien el trabajo del docente, del nuevo docente, digamos, ¿no? Si se quiere cambiar el sistema.
porque a partir de ahí se empodera el grupo, y no es que cada uno después se lleva ese poder, ese saber para sí mismo, sino que tiene que está a su disposición en la medida que vuelva a hacer sinergia con otros, ¿no? Bueno, una vez con esto termino, ¿no? Una maestra, una vez me mandaron del Ministerio de Educación a supervisar escuelas que andaban, las peores escuelas, digamos, del país. Y fui a Catamarca a ver 5 escuelas de campo, ¿no? Que son salas integradas, no sé, donde la maestra le enseña a los de quinto, cuarto, tercero, primero, ¿no? Todos juntos ahí. Y me llevaban con una camioneta, lugares donde no había luz. Entonces, a medida que se iba haciendo de noche, ya nos íbamos pensando cómo volver. Y en casi todos los lados me habían dicho lo mismo. No, acá no se puede, los chicos no saben, porque los padres no saben, porque además no pueden, no saben, no pueden. Ese era el discurso, todo el tiempo, no saben, no pueden. Y entonces ya faltaba una sola escuela y yo le digo al que manejaba, digo, bueno, volvamos porque ya más o menos me van a decir lo mismo. Dice, mire, profesor, yo le diría que aunque sea pasemos por la puerta porque seguro lo está esperando y esta maestra me parece que es distinta. Fuimos, efectivamente estaba paradita en la puerta, ya era casi penumbra. Le digo, mire, por favor, tenemos muy poco tiempo, muéstreme lo que a usted le parezca más significativo de la experiencia didáctica, que se yo, de su escuela. Entonces se metió adentro y viene con un libro grande así, una cosa así era. Decía, el libro de lo que nosotros sabemos. Ella había partido de la tesis opuesta. Acá todos sabemos. No solo nosotros, los chicos, todos sus padres saben. Los ancianos del pueblo, ese viejito, saben. Salgan, vayan a averiguar qué saben. Les dio unos grabadorcitos y aparecieron saberes de todo tipo, desde inseminación con vegetales, cruza de animales, leyendas, fábulas, juegos olvidados, chistes, no sé, de todo. Y entonces ahora tenemos que escribir estos saberes. Entonces aprendieron a leer y a escribir para escribir ese libro. Fue un proyecto. Vamos a escribir el libro de lo que nosotros sabemos. Y escribieron un libro enorme así. De eso se trata, de partir del presupuesto de que todos sabemos y que cada uno incluso es experto en algo, aunque sea en hormiguitas coloradas, qué sé yo, ¿no? O cada una de estas mujeres seguramente es experta en cómo secar los colchones después de una... O sea, cada uno tiene una expertez. Y en la fraternidad ocurre lo mismo. O sea, todos tenemos, aunque sea la necesidad de que nos abracen. Había un poeta italiano que decía que los seres humanos somos ángeles con una sola ala, necesitamos abrazarnos a otros para volar. Y es verdad, aunque sea el saber de no haber sido querido nunca, es fundamental para valorar la fraternidad, como saber de la fraternidad. Bueno, todos sabemos, y desde lo que cada uno sabe construir ese vínculo, esa relación de fraternidad de la que va a surgir como un alumbramiento impensado, una idea insospechada de cómo ser fraternos, ¿no? Muchísimas gracias. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en